Felipe y Leonardo son dos jóvenes estudiantes de un colegio público en Bogotá. Como todos los adolescentes, eran gustosos del fútbol, del baile y del trago. El narrador de la historia es Felipe, quien cuenta la historia y poco a poco va explicando el despertar de su sentimiento hacia Leonardo. En la novela, Felipe nació en Medellín, pero lleva varios años viviendo en Bogotá. Hijo de una familia de clase media, con problemas y con buenos momentos. Es un buen estudiante y apasionado por el fútbol. Tiene ciertos conocimientos sobre automóviles, ya que su papá es mecánico, y también tiene ciertos conocimientos por el arte. Como todo joven está experimentando la curiosidad, quiere saber todo sobre el sexo y el amor. En las reflexiones que hace Felipe sobre sus emociones aparece lo que el lector interpreta como un amor hacia Leonardo. Sin embargo, Felipe no sabe que él siente lo mismo. Felipe deja a su novia y empieza el viaje de descubrirse. Leonardo, por el contrario, explica que su familia lo rechazó por ser homosexual y que un amigo de negocios de su padre decidió brindarle apoyo y llevarlo con él a Bogotá. Apoyo que se ve marcado por lo que él llama un intercambio. Él le da sexo y su amigo le da comida, vivienda y educación. Molano describe a Leonardo como un joven sensible, inteligente, muy atractivo y resalta lo varonil que es. Bienvenidos oyentes a este podcast que a pesar de que aún no tiene nombre a las circunstancias y que Once está acabando conmigo y parezco un zombie en este momento por lo que es difícil grabar, va a ser muy meticuloso. Hoy vamos a hablar sobre Un beso de Dick. Un beso de Dick es una novela escrita por el autor colombiano Fernando Molano Vargas. Fue publicada por primera vez en 1992. Se podría considerar un texto narrativo, una novela que cuenta con características de ciudad, cotidianidad, adolescencia, en fin, diversas cosas. Entonces usted, profesor Mauricio, o usted, profesor Juan Carlos, que me está escuchando en este momento, relájese, relaje un poco su mente de tantos videos. Están los subtítulos ahí por si los necesitan leer, por si en algún momento se necesita algún recurso audiovisual para sustentar lo que se está hablando. En ese momento estará ahí, por lo que pues también debe ser un video. Pero bueno, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, no, la representación del inicio fue un acercamiento, mmm, digamos, a lo que es un beso de Dick, digamos un poco un resumen. Pero entonces hablemos de los conflictos principales. Yo doy por hecho de que usted, oyente en este momento, ya sabe de qué se trata un beso de Dick, ya se lo leyó. Entonces, indaguemos rápidamente por los conflictos. En primer lugar, y empezando la historia, vemos el rumbo progresivo que hubo de Leonardo y Felipe al principio del libro. Pues, después de que se dieran durísimo en la jeta, la mirada que se echaron mientras se molestaban en los baños en la ducha, y lo que pasó con los calzoncillos fue lo que los motivó a hablar en primer lugar. Y eso se desarrolló hasta la fiesta donde Felipe le preguntó directamente a Leonardo que si le gustaban los manes. Y digamos que ahí, después de que Felipe logró romper el hielo y darse cuenta de que Leonardo pues sentía lo mismo, comienza, digamos, la historia acerca de su relación de amistad profunda. Lo voy a llamar de esa manera. Lo voy a llamar así porque, o sea, no porque esté invalidando las relaciones homosexuales, sino porque el mismo libro, y lo vamos a tratar después, da pie para ello. Porque, bueno, hombre, Felipe nunca trató a Leonardo como un novio, como su pareja, como no, era su amigo, casi como él mismo lo decía. Entonces, bueno, después de eso, a mi parecer, el segundo conflicto puede ser el suceso que pasó con el papá después de que él se diera cuenta de que se estaba dando besos con Leonardo. Y el puñetazo que hizo que él se le regalara ácido y pues lo dejó ciego. Vemos que eso también llevó a muchas cosas como lo de como lo de la tía, que en fin, son cosas que ayudaron a construir la historia y que llevaron la historia a cierto punto. También cabe destacar que el hecho de que Leonardo viviera con el señor que lo tenía en Bogotá también se podría considerar un conflicto. Pues en general todos los conflictos en el marco del libro son los que desarrollan la cantidad de temas que se trata, implícita y explícitamente, como el amor, el autodescubrimiento, la sexualidad, la identidad, durante la adolescencia, el conflicto familiar, el juicio social, la deshumanización y la cultura colombiana.
Este último es muy interesante, de hecho, porque la representación y, digamos, el imaginario que se tiene de alguien homosexual se siente que ha estado casi intacto a través de los años. O sea, es decir, no al mismo nivel, pero la esencia sigue siendo la misma y las relaciones entre hombres que se evidencian en el libro son muy parecidas a las relaciones que se dan en este momento a nivel cultural. Yo creo que esa es una de las conclusiones que da el autor, que puede dar el autor. También que pues se podría decir que al ser un retrato tan fiel de la realidad, se termina volviendo una historia más de muchas parecidas. Y eso es lo que quiere hacer ver Molano, porque es que todo el libro se centra, a pesar de no centrarse en la homosexualidad, porque pues bueno, a mi parecer eso no es un tema, y el mismo Molano lo dijo que también lo vamos a indagar después, eh, el hecho de que fueran dos manes es el que lleva a tocar tantos temas y tantos trasfondos más allá de la historia de amor que retrata, que bueno, hombre. Pero bueno, yo creo que a grandes rasgos así se podría, pues, digamos, sintetizar un poco y dar un poco de empezar este podcast, empezar un poco, darle una introducción a este podcast. Y bueno, para entender la novela, por qué un beso de Dick, por qué, pues, o sea, qué fue la motivación, cuál es, o sea, por qué se dio un beso de Dick. Yo creo que lo más importante y algo que se debe empezar a indagar es en la década de los 90 y los 80 en Colombia. En ese tiempo el ambiente, pues en colombiano, era hostil de muchas maneras para escritores como Molano, pues porque recibía muy poco apoyo y estímulo de las familias o las instituciones literarias tradicionales. De hecho, en esa época prevalecía un ambiente represivo y violento donde las obras que describían la experiencia, digamos, pues homosexual o homoerótica y el amor entre personas del mismo sexo tendían a ser ignoradas para preservar los cánones conservadores establecidos. Ser gay en Colombia en ese tiempo también era casi como un club secreto. Las personas tendían obviamente a esconderse, a huir de la homofobia, porque si de por sí aún existe homofobia en esos tiempos, era aún más los pensamientos y digamos los imaginarios que habían sobre los homosexuales estaban mucho más marcados. Y Molano llegó a hacer frente a todo eso y a revolucionar de muchas maneras, porque a ver, Molano también tenía muchas experiencias personales que lo llevaron a hacer todos los libros que hizo, pues o sea, como hombre gay enfrentando básicamente una triple marginación, porque era pobre, homosexual y tenía VIH. Básicamente su escritura se convirtió en una forma de salvación y un modo de refugiarse, pues refugiarse de su propio mundo. Sus obras reflejan estos problemas de la sociedad, de su identidad marginada, y básicamente le permitió procesar experiencias traumáticas del pasado, como el abuso sexual, la pérdida de la inocencia y la violencia familiar pues que vivió. Di- sí, digamos que pues pudo ser una salida catártica a eso. También digamos que la literatura le dio a Molano pues poder perpetuarse, o sea, tener control como quería que lo recordaran, y más porque Molano después se murió de SIDA. Además también su intenso amor, pues, o sea, hombre, por Diego, que era su pareja, pues, que también murió por SIDA, inspiró gran parte de su escritura. Y pues el deseo de... eso es otra cosa, por ejemplo, dentro de todos los libros de Molano, se explora mucho el deseo de trascender a la mortalidad y pues tal vez no de forma explícita, sino también se podría ver desde la escritura, me hago entender. Entonces, en básicas palabras, Molano llegó a hacer representación de esa marginalización en la literatura y la sociedad colombiana. Básicamente hizo representación auténtica a través de personajes e historias de lo que es la realidad colombiana para un hombre gay, pues de esos tiempos. Y de hecho, pues Molano proyectaba en una entrevista
que pues él anticipaba un cambio de forma en que los lectores futuros podrían percibir su libro. En la entrevista Molano expresaba su esperanza de que con el tiempo el libro se explotaría más allá de su contenido pues LGBT, en lugar de centrarse únicamente en la orientación sexual de los personajes. Molano pues también quería que los personajes apreciaran la historia desde sus diferentes caras, o sea, que las personas vieran no solamente un beso de Dick por ser una historia de dos hombres que se atraían, sino por lo que también tenía la historia en cuanto, pues, tanto el trasfondo social como la historia bonita de amor general, o sea, independientemente de la orientación sexual de sus personajes, hay una historia de amor bella, o sea, entonces, para mí esa es la proyección más grande que creo que se tiene. Así como lo he dicho a lo largo de este podcast, el libro retrata muchos temas a nivel pues político, social y cultural que pues muchos ya se explicaron. Pero hay uno en especial que se puede hablar y es la connotación que tiene que Felipe se refiere a Leonardo como su amigo y toda la trascendencia que tiene detrás. Es decir, en la relación que se da entre los dos personajes se evidencia que no hay imposiciones, ni pues, o sea, ni normas, o sea, es completamente natural, hay, o sea, sentimientos, amistad, pero pues amor también, obviamente. Pero, pues, el hecho de que Felipe utilice la palabra amigo y pues no novio o pareja, como lo decía en un principio, también, pues, o sea, hace entrever que Felipe tiene un poquito de conciencia que a pesar de que siente amor y pues le tenga ganas a Leonardo, aceptarlo pues abiertamente implicaría básicamente exponerse al rechazo. O sea, y no solamente el rechazo, o sea, es la burla y lo todo, o sea, el reproche de los familiares, de los amigos, y, hombre, tantas cosas. E incluso alivia, o sea, incluso él cree que el hecho de que le guste Leonardo también le va a terminar causando daño a Livia, que en algún punto, pues, o sea, es un personaje importante porque también tiene una relación fuerte con ambos personajes, pues, más allá de la amistad o de el gusto, lo que sea. Él, pues, dentro del libro explica que, pues, a pesar de que no hay malo en querer mucho a su amigo, y pues es normal que pues bueno, que se besen y sentir deseo por él y todo eso. Pero eso es diferente a ser un marica, ser un cacorro. Porque de por sí, Leonardo y Felipe son dos manes muy heteronormados. O sea, Felipe es un man que listo, quiere tener novia, pero pues también sabe que le gusta Leonardo. Y pues básicamente es como una lucha constante en parecer heterosexual, pues para el resto. Y esa forma pues no ser juzgado de alguna manera y esto también se refleja en el colegio, se evidencia pues en el colegio que, o sea, el colegio responde a todas estas restricciones sociales, o sea, el Felipe entiende que mantener una imagen es muy importante y que debe ser básicamente como los demás, como los demás son, o sea, voy a hacer un paréntesis y el hecho, bueno, se van a utilizar términos, bueno, ya se utilizaron términos como marica y cacorro, pero son refiriéndose al imaginario que hay sobre ellos, porque lo amerita para distinguir, pues para, claro, para clasificar también un poco el contexto, pues dentro del contexto de la obra, que Felipe considera que, o sea, son opuestos, o sea, que el hecho de que le guste a Leonardo no implica que sea marica o que corro, entonces es por eso. Claro, porque pues Felipe creía que la masculinidad era importante, muy importante, y pues o sea, el hecho de que si eres masculino, sentirte atraído por otro man es normal, es aceptable, me hago entender.
Y de hecho esto se puede ver completamente en el libro, en la parte en donde los amigos de Felipe, Leonardo, el Coloso, el Gordo, básicamente en las duchas ellos están teniendo pues juegos homoeróticos en el baño y es así. Y, y pues esto pues para todos es completamente normal, o sea, los comportamientos femeninos y lo que se le adjudica a un cacorro, pues no son los mismos que, que se le adjudican al homoerotismo que entre ellos tienen, que claro, Felipe, digamos, también aprovechaba en cierta medida, pero pues él sabía lo problemático que podía ser el hecho de decirle al resto que amaba a otro man. Y bueno, digamos que si debo dar una opinión propia en cuanto al tema que se trata en Un beso de Dick, que pues a mi parecer, o sea, predomina o es muy relevante dentro de la historia toda esta pared que ya hemos explicado ampliamente, podría decir muchas cosas realmente. Es un hecho que eso es algo que en la realidad pasa. El hecho un man, de que un man, incluso en este momento, em, tenga ese factor diferencial de, pues, entre comillas, vuelvo a decir todos estos términos, no los uso en mi vida común, pero pues lo amerita para que se entienda el contexto, que un man sea una loca, es que termina de alguna u otra forma siendo más marginalizado, más excluido y demás cosas que alguien que no. Y bueno, se puede ver de muchas maneras, a pesar de que ahorita, digamos, el hecho de ser homosexual y más en el contexto en el que nosotros vivimos, que la verdad es un contexto de privilegio completamente, y pues afortunadamente de mente un poco abierta, el hecho de ser homosexual ya no se ve de una forma tan estigmatizada como antes, no implica que esta homofobia interiorizada de la que hemos ya hablado no esté presente, porque está presente y de nuevo, así como en el libro, incluso en las propias personas que gustan de su mismo sexo. Porque es más fácil encontrar que, por ejemplo, el grupo de manes trate de mejor manera al man que le gustan los otros manes, que es un poquito más que es pues que es un poquito más masculino que al que lo consideran como una loca por pues por de nuevo por toda esta estructura que ya hay de fondo y que está impregnada al imaginario colectivo en Colombia. Entonces, mi opinión es que claro, se ve, se vive, se siente completamente dentro del contexto actual y es algo que obviamente va a ir haciendo metamorfosis, pero quién sabe cómo trasciendan las cosas en un futuro, porque sí, muchas personas apuntan que actualmente no hay homofobia de nada, todo el mundo es muy abierto de mente, bueno, más que todos los jóvenes, y ok, está bien, hay tolerancia, pero pues la homofobia está ahí, incluso todos tenemos un poco de homofóbicos dentro de nosotros, por muy deconstruidos que estemos, lo que sea, todos tenemos, y es por la forma en la que nos criaron, básicamente. No es mucho más decir, la forma en la que nos criaron, todo el contexto, a todo el mundo lo crían heteronormativamente, y eso pues no está mal, es lo que hay, es lo que se tiene, no tampoco abogo por una crianza pues completamente diversa y abierta a la identidad, porque implica también muchísimos otros problemas que, hombre, ese no es el tema del podcast, lo podríamos indagar en otro, pero sí, en cuanto a Un beso de Dick, me parece un libro maravilloso, em, pues digamos que
no lo podría comparar con muchos otros libros porque realmente no tengo el hábito de leer mucho, pero se puede decir que el libro está hecho en palabras muy aterrizadas. El hecho de que no solamente sea un relato literario acerca de, de, de Felipe y Leonardo y se ciña a eso y poéticamente, sino que también tenga integradas, por ejemplo, conversaciones cortas, conversaciones reales, hace que el libro sea, en primer lugar, muy entretenido de leer, segundo, que atrapa muchísimo al lector, y tercero, que sea muy rico en la normalidad, es decir, es muy contextual y muy acorde a lo que se vive. Básicamente o sea, las personas pueden verse retratadas o pueden ver retratadas a otras personas en el libro completamente. Mi calificación para el libro, bueno, realmente, de nuevo, no tendría cómo compararlo, pero pues le podría dar un 9 de 10 y yo creo que eso ya es todo. Muchas gracias, oyentes, por escuchar este podcast sin nombre. Espero que haya sido fructífera esta conversación y que hayan disfrutado el podcast. Debo confesar de que ha sido uno de mis trabajos favoritos, a pesar de, obviamente, las adversidades en las que y el contexto en el que se ha dado, pero el hecho de que se pueda elegir qué se quiere leer y que sea acorde a los conocimientos propios abre la posibilidad a que las personas puedan indagar mucho más allá sobre el tema del libro que hacerlo con un libro impuesto. Entonces, felicito a mis profesores que lo planearon. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Espero que sigan excelente con su calificación de notas y consideren ponerme una nota positiva. Hasta luego.